Buenas tardes a todas y a todos, bienvenidas, bienvenidos a este nuevo Open DC de la Universidad de Palermo, de universidad de la que tengo el placer de formar parte como docente hace muchos años. Y bueno, la verdad que es un gusto participar de estos encuentros. La idea de esta charla y de este tiempo que vamos a estar compartiendo es poder imaginar juntos y juntas cómo podemos iniciar y diseñar nuestros proyectos artísticos de manera individual o colectiva, ¿sí? Bueno, es así el título de la charla, y lo que quiero hacer referencia antes de comenzar es que nuestra forma de comunicación, esperen que lo voy a habilitar, acá estoy habilitando el chat, y bueno, las y los invito a que lo abran, ¿sí? Ya que esta va a ser la forma en la que vamos a poder intercambiar. A mí me interesa, y es la propuesta que les hago en este encuentro, es que podamos intercambiar, ¿sí? Me gustaría saber mínimamente lo que nos permita el tiempo, y sin perder el eje de este encuentro, saber un poquitito de ustedes. Por lo menos me gustaría saber que me cuenten mínimamente a qué se dedican, qué hacen. Entiendo que si están en una charla de estas características es porque muchos y muchas de ustedes deben ser artistas, seguramente de distintas disciplinas, ¿no? Así que si tienen ganas, las y los invito a que usemos el chat como herramienta entonces de comunicación y podamos compartir un poquitito de qué hacemos en nuestras vidas, cuáles son nuestros quehaceres artísticos, si se dedican a la música, al teatro, a las artes visuales, a las artes del movimiento, si alguien tiene algún proyecto en particular. Así que bueno, abierto el chat, y bueno, espero ver ahí sus comentarios y que nos cuenten. Bueno, ahí por suerte empezó Patricio rompiendo el hielo, buenísimo, y dice que es escritor y artista, trabaja creativamente con el papel y la palabra. Bueno, muy bien, con lo importante que es la palabra, y querés mejorar mi presentación en redes sociales y llegar a la gente de nuevos y más grandes modos. Bueno, buenísimo. Gracias, Patricio, por tu presentación. Así que bueno, ya roto el hielo, pueden seguir acompañando, y bueno, nos vamos a ir hablando un poquitito de todas las disciplinas artísticas, ¿no? Si sos escritor y artista, vamos a empezar este juego, iniciando este recorrido por esta charla de la mano de esto que nos escribe Patricio. Y bueno, pero voy a leer a Jorge también, que nos dice que de profesión es ingeniero, pero se dedicó a las artes visuales en la medida que la profesión se lo permitía, asistiendo a talleres. Bueno, qué bueno esos cruces. Y algo de eso yo quería hablar, algo de eso quería que pensemos, o las y los invito a pensar de manera transversal nuestros saberes, ¿no? Me parece que estamos en un tiempo, en un cambio de época, sin duda. Hago referencia al escenario pandémico, ¿okay? Que sin duda cambió mucho de nuestros modelos. Acá estoy viendo que se suman, así que bueno, voy a intentar ir leyendo todo lo que dicen. Acá veo que Martina se dedica al paisaje sonoro y a la animación experimental. Buenísimo. También hay gente que viene del marketing. Bueno, ven que se va dando de manera orgánica estos cruces en ustedes mismos, ¿no? Como decía, recién veíamos que Jorge contaba
era ingeniero, pero se dedicaba a las artes visuales, y le daba un lugar a eso. Bueno, es posible hacer convivir en nuestras vidas distintos saberes, ¿sí? Ya esto de los compartimentos estancos y de esto de las formaciones estancas, me parece que ya no responden a la lógica contemporánea, que podemos pensar hoy en modelos más híbridos, en modelos de mayor, modelos de vida, digo, ¿no? Y de formación y de cómo encaramos nuestra creatividad y nuestro hacer cotidiano. Estos cruces son súper importantes, que nos los podamos permitir, ¿sí? Y a partir de ellos, porque, a ver, como por ejemplo esto que desde donde parte es ingeniero, seguramente su formación en ingeniería le va a sumar un montón a su producción de artes visuales. La información de marketing, como había otra compañera que ahí contaba, le va a sumar, ¿sí? Todo esto nos va a ir sumando a nuestros procesos creativos, ¿no? Es escritor y artista. Bueno, qué mejor que poder usar la palabra y después veremos cómo eso queda representado en la obra artística visual propiamente dicha, ¿no? Pero me interesa partir desde este lugar, diseñador de joyas, quiero darle color a sus creaciones. Bueno, hay una búsqueda creativa o un proceso de proyectos, de ideas en cada uno y cada uno de ustedes, ¿no? Y acá, bueno, veo que hay actrices también, directora escénica, bueno, química, y se dedica a las artes plásticas, buenísimo, me encanta lo que van apareciendo, les agradezco mucho, me parece que está bueno que nos podamos leer rápidamente, productora ejecutiva de espectáculos teatrales, bueno, wow, y la producción además, ¿no? La Romina que tiene esto de que es como un comecocos, como digo yo, ¿no? La producción es aquello que parece que no le permite dar tiempo a otras cosas, y está bueno si nos podemos permitir, y esto es para todas y todos, nuestros espacios de intercambio de saberes. Esto, puntualmente el concepto que les estoy transmitiendo es permitirnos en nuestras propias vidas la transversalidad de saberes, ¿no? Y que no necesariamente si somos una cosa, sino somos muchas, y que nuestros saberes se nutren entre sí, los debemos fortalecer, ¿no? Entonces, todo esto es posible, todos estos cruces son posibles. De hecho, doy fe por mi propia experiencia en el mundo de las artes visuales. No me presenté, voy a hacer un mini resumen de mí, así saben quién está de este lado. Bueno, mi nombre es Patricia Moreira, soy docente de la Universidad de Palermo hace muchos años, estoy formada en medios audiovisuales, mi primer amor son las artes escénicas, pero después me formé en artes audiovisuales, estudié cine, me especialicé en producción y trabajé muchos años en medios audiovisuales. Después la vida por, bueno, distintas circunstancias, no casuales, sino causales, me fueron llevando al terreno de las artes visuales, que es en el campo donde me sigo desarrollando desde hace ya muchos años. Y también desde ahí, desde este lugar, ¿no? desde producir, también producir mi propia obra. La verdad que yo me dedico mucho más a la producción y a la gestión. Cuando me permito, a veces hago esta transversalidad de la que les estaba hablando, ¿sí? Eso tiene más que ver, creo yo, que con regular energías y tiempos, que no es fácil, ¿no? Que tal vez es uno de los grandes problemas que tenemos, ¿no? ¿Cómo hacer? Está todo bien con la transversalidad como concepto, ¿sí? De esto de que se nutran nuestros saberes, pero cómo darles el lugar a, porque en la cotidianidad lamentablemente quedan generalmente divididos, ¿no? Quiero decir con esto que muchos tienen un trabajo,
que les ocupa mucho tiempo, algunas horas del día, y que pareciera que les restara a ese otro deseo, a ese otro saber al que me quiero dedicar. Bueno, esta regulación de tiempos y energías es uno de los principales desafíos que tenemos, ¿no? Generar nuestra propia transversalidad, digo, en cuanto a hacer dialogar todo esto en tiempo y en espacio. Bueno, acá también está Soledad, que es docente, que es de Uruguay, buenísimo, hermoso Uruguay. No sé si estás conectada desde ahí, qué lindo que haya gente de muchos lados, alguna guía de estudio que me sirva para documentar y entender el arte. Bueno, vamos a ver si podemos ir dando algunas respuestas. Entonces, como primer concepto es eso, transversalidad. Después, algo que tiene que ver con el título de esta charla, que yo el año pasado en este mismo OpenDC, bueno, en el del año anterior, ¿no? Pero en el mismo evento, yo di una charla de similares características, y cuando empecé a pensar este año en la convocatoria para poder volver a estar presente en el OpenDC, pensé y le sumé, de hecho, el concepto de el diseño de un proyecto artístico individual era hasta el año pasado, y yo este año le sumé individual y colectivo, porque hay algo de lo colectivo, ¿sí?, que me interesa poder transmitir, poder intercambiar con ustedes, si siempre existió, porque los colectivos artísticos no son una novedad, por supuesto que no, existen y hay colectivos artísticos en todas las disciplinas de las artes, y algunos de gran influencia y de gran trayectoria. Me parece que a partir del escenario pandémico, muchas de estas necesidades, de las necesidades vinculares, ¿sí?, se han resignificado o se están resignificando, o tenemos como nuevas necesidades, o están presentes en nosotros nuevas problemáticas, y cómo hacer frente a ellas. Sin duda que colectivamente pareciera ser más fácil, ¿sí? Pareciera ser más fácil. Entonces, bueno, traje algunos ejemplos que les voy a compartir durante el encuentro para pensar lo colectivo. Y lo colectivo, digamos, acá hay no sé cuántas, no puedo ver la cantidad de gente que está, pero veo que son muchas y muchos, y me pone muy contenta, porque hay acá, solamente acá, bueno, hay 63 participantes, acá lo pude ver acá abajo, bien, bueno, acá hay 63 posibilidades, ¿sí? Posibilidades individuales y posibilidades colectivas, ¿sí? Posibilidades individuales de desarrollo, de producción de la propia obra, y que esa propia obra pueda entrar en diálogo con otras y con otros, generar tal vez otra cosa, ¿sí? Pero este dinamismo que ofrece lo vincular y lo colectivo, que va de la mano de lo transversal, ¿sí?, sin duda es absolutamente rico. Para todos y todas los que se animen a abordar eso. Sin duda lo colectivo tiene también sus problemáticas, pero me parece que tiene un enriquecimiento muy fuerte por la posibilidad de intercambiar experiencias y por la posibilidad de intercambiar saberes. Y si hay algo bueno que trae la virtualidad, y por supuesto ya sabemos que no suple de ninguna manera, por lo menos para mí, esa es una mirada muy personal, sé que comparto con muchas y muchos, no suple la presencialidad, pero es una buena alternativa, ¿sí? Es una buena herramienta. Tenemos esta posibilidad ahora
de estar comunicados por este medio y 63 personas compartiendo un tiempo y un espacio en distintas latitudes, cada uno desde sus espacios íntimos, sus hogares, sus trabajos, el territorio en el que estén. Esto es muy, muy loco, muy novedoso, cómo empezar a generar también en la virtualidad, ¿no? Una posibilidad de que lo colectivo también se puede dar en la virtualidad. Bueno, entonces, seguramente que por lo que veo que han escrito y por lo que están contando, todos tienen sus propias problemáticas, pero todos tienen el deseo, ¿sí? Y de encarar, o ya encararon, o están en pleno proceso del desarrollo de alguna producción artística, ¿no? Entonces, ¿de dónde partimos? Yo estoy acá rodeada de gente que tiene un privilegio enorme, enorme, ¿sí? Que es la creatividad, que es poder pensar creativamente el mundo, poder pensar sus propias problemáticas, las problemáticas del mundo que habita, desde un punto de vista creativo, ¿no? Y un poco esa es la función que después tiene el arte. El arte no solamente para la persona que lo produce, sino para la sociedad, ¿sí? ¿Y qué hubiera sido sin el arte esta pandemia, ¿no? O este nuevo tiempo? Yo la verdad que agradezco enormemente el privilegio de dedicarme al arte y la verdad que fue un motor pulsional tan fuerte durante toda la pandemia y seguramente que les pasó a todas y a todos esto, ¿no? Tal vez hayan hasta empezado a producir nuevas cosas, nuevas ideas, nuevos proyectos, ¿sí? Sin duda fue un tiempo nuevo también, ¿no? Este escenario pandémico. Entonces, tener la herramienta de la creatividad es un privilegio, pero es una responsabilidad también, ¿sí? Porque la tengo y la tengo que usar. La tengo que usar. Esta es una visión personal, ¿sí? Pueden estar de acuerdo o no, pero bueno, yo creo que es una responsabilidad. Cuando hablo de responsabilidad, hablo de una responsabilidad individual, ¿sí? Que uno asume con uno mismo, pero también es una responsabilidad colectiva y también es una responsabilidad social, porque yo no hago arte únicamente para mí, ¿no? Espero que eso se convierta en un hecho comunicacional, espero que eso llegue a otras personas y le pueda colaborar a otras personas, ¿sí? Y se pueda seguir generando a partir de esa construcción que yo hice, vaya a saber qué, otros saberes, otras simbologías, otros sentidos, ¿no? Entonces, desde ese lugar creo que tengo un privilegio y a la vez una responsabilidad. ¿Qué opinan de esto? ¿Creen que es así? ¿Estoy acertada o no? Creo que sí. Yo estoy convencida de que es así, pero bueno, si alguien quiere compartir otra línea de pensamiento, bienvenida a la discusión, ¿no? Perdón. Entonces, hablando voy como punteando las cosas sobre las que vamos trabajando, transversalidad de saberes colectivos, ¿sí? La idea de lo colectivo, me parece una visión hermosa, nunca lo había visto así. Gracias, Eugenia, gracias. Bueno, para eso estamos, para colaborar, pero sin duda es así, ¿no? A ver, yo en lo personal he vivido experiencias, gracias al arte, de mucha transformación personal, ¿sí? De mucha
mucha transformación personal. A mí me ha pasado que un libro me hizo pensar el mundo de otra manera. Que ver una pintura me ha hecho llorar como una niña, digamos, esas cosas, esas experiencias, ¿sí? Son increíbles y modifican al otro sujeto. Lo modifican, a mí me modificaron esas experiencias. Y seguramente que ustedes tienen un montón de esas experiencias para compartir. Claro que son para compartir, los dones son para compartir, sin duda. Porque si no nos quedamos en una cosa muy endogámica, nos quedamos mirándonos el ombligo, ¿sí? Además, cuando logramos hacer ese salto y entender esto, de alguna manera nos liberamos también, ¿no? De alguna manera nos quitamos peso, ¿sí? Peso personal, digo, por más compartir la responsabilidad, porque los temas son siempre los mismos. Los temas que llevan la humanidad adelante son siempre los mismos, ¿sí? ¿De qué hablamos los seres humanos? Siempre, siempre. ¿De qué hablamos? Hablamos de las mismas cosas. Hablamos del deseo, hablamos del amor, hablamos de la muerte, hablamos de la soledad, hablamos de los vínculos, hablamos del dinero, hablamos del crecimiento, hablamos del éxito, hablamos de las mismas cosas. ¿Sí? Hablamos, después uno ejerce prioridades, ¿sí? O cómo hace convivir esto en su propio mundo, pero los temas son los mismos. Entonces, y eso nos, de acá a la China, a Australia, a donde querramos, ¿eh? Eso nos hace humanos, ¿no? Entonces ahí me parece que si somos conscientes de esto y lo que cientificamos en nuestras construcciones artísticas, ya tenemos un terreno recontra ganado, recontra ganado. A ver qué dicen, la sensibilidad mueve a crear, sí, totalmente, y está bueno, y es necesaria la sensibilidad, nos hace percibir el mundo, ¿no? Estimo que las capacidades naturales o desarrolladas que uno incorpora es primero una falta que le quita un sentido especial a nuestras vidas. Sí, falta como grave error de los que nos arrepentiremos. La regulación y gestión, bueno, es un aprendizaje, Jorge, ahí. Yo creo que uno puede aprender hasta el último aliento, ¿no? Y yo en eso creo que, o lo que puedo aportar de mi propia experiencia, es ser plásticos, animarnos a la plasticidad, ¿no? Es un tiempo además que requiere de nuestra plasticidad psíquica, de nuestra plasticidad emocional, ¿no? Requiere de esto, requiere de este término que está tan de moda ahora, ¿cómo es que se llama? La resiliencia. Okay. Esto, ¿qué es ser resiliente? Es adaptarnos. Bueno, es eso, ser plásticos, ¿no? Es entender cómo nos es más fácil, más amoroso. Perdón, me distraje con lo que decía Jorge. Ok, Jorge, bueno, entonces se entiende perfectamente. ¿Cómo hacer más amoroso nuestro cotidiano, ¿no? Esto. ¿Cómo hacer más plástico? A mí me parece que eso. Entonces, tenemos transversalidad, trabajo colectivo. Después podemos pensar lo colectivo de la mano de lo comunitario también, ¿sí? La responsabilidad de lo creativo, ¿sí? Es esto, ¿no? La plasticidad. Digamos, son todas como herramientas tangibles e intangibles que podemos construir, ¿sí? Para llevar nuestro ser creativo adelante, ¿no? Entonces,
Después voy a mirar ese Facebook a ver a qué remite, Maja. ¿Sí? Soledad dice, en lo colectivo con el que trabajo estamos habituados a una forma de trabajar en la que el intercambio y la sensibilidad junto con la creatividad son los ingredientes principales. Compartir ideas nos enriquece a todos. Tal cual, lo transversal es... Había una tendencia, ¿no? Había una tendencia a esta cosa. También ahí voy a hacer referencia, antes de entrar a este punto, las distintas disciplinas artísticas, ¿no? Porque acá veo que hay como un grupo de artistas de muchas disciplinas. Hablamos desde la escritura, el teatro, la pintura, bueno, los universos sonoros, en fin. Hay algunas disciplinas artísticas que están más acostumbradas a lo colectivo, ¿no? Que están más acostumbradas al intercambio con el otro, a esta transversalidad de saberes. Hay otras que no. Sobre todo creo que las que pican más de esto son las artes visuales, ¿no? Los artistas visuales, si bien hay muchos colectivos de artistas visuales, vamos a ver algunos, los artistas visuales muchas veces trabajan en soledad, ¿no? Esta cosa del taller, para adentro, donde pinto, solo, donde hago mi propia producción, y el vínculo con los otros es todo un desafío. Entonces, bueno, construyendo lógicas, las que cada uno pueda también acompañar, ¿no? Buenísimo, ahí están intercambiando, me encanta que este intercambio se dé, me parece súper valioso, utilicemos este espacio que nos brinda este OpenDC y este encuentro que estamos teniendo para generar intercambios que lo podemos hacer por medio de este chat. Entonces, escultura textil, divino, divino, qué lindo es el arte textil, me encanta el arte textil. Bueno, como les decía entonces, vamos a quedarnos, lo último de lo que hablamos prácticamente es la plasticidad. Y acá quiero partir de qué hacen cuando tienen una idea que quieran empezar a desarrollar, ¿no? Hay procesos lógicos que podemos aplicar a la producción, al diseño de nuestro proyecto artístico, ¿sí? Hay ciertas coordenadas o ciertas lógicas que nos pueden ayudar a estructurarnos. Sí, las hay. Hay herramientas. Después uno puede utilizarlas o no, ¿sí? Pero hay herramientas. Sin duda, sin duda, la primera herramienta, porque hablamos un poco recién de herramientas que para mí lo son herramientas menos tangibles, ¿no? Más intangibles, pero de la propia construcción simbólica. Ahora estoy hablando de herramientas prácticas y concretas del diseño de nuestros propios proyectos artísticos. Sin duda, tenemos una que es la posibilidad, ¿sí?, de bajar nuestras ideas, que dejen el mundo de la abstracción y empiecen a tomar forma a través de distintos recursos. Esos recursos pueden ser la palabra, sin duda, poder bajar a un papel aquello que estoy imaginando, puede ser un dibujo, puede ser una nota musical, ¿no? Ustedes algo de esto seguramente todas y todos han transitado, ¿no? Este proceso creativo. Cómo salgo de esta abstracción y empiezo a hacerlo realizable. Construyo. Viene el mundo de la construcción creativa, ¿no? Empiezo a construir con ese saber que tengo, sea la pintura, la escritura, la música, la actuación, empiezo a construir ese mundo, ¿sí?
Pero ahí termina la cosa, o después necesito de un diseño de esa construcción creativa para poder vincularme con los otros y generar esto que decía al comienzo de la responsabilidad del hecho comunicacional de la propia creatividad con el universo social. ¿Sí? Hay un proceso distinto, ¿no? ¿Qué opinan? Hay algo que se produce en la propia creación, algo que después necesita de un diseño para poder ser comunicado, ¿no? Entonces, ¿qué herramientas tengo ahí para poder comunicar mi propio proceso creativo? Aquello que hice, o aquello que estoy haciendo, sea de forma individual o colectiva. Necesito vincularme con los otros, ¿sí? Necesito generar vínculos, necesito tener un proyecto que mostrar, ¿sí? Y confiar en ese proyecto, porque tengo que tener un objetivo claro, esta idea del objetivo, ¿no? Que no es más que un decir qué quiero de lo que estoy haciendo, que no es más ni menos en realidad, ¿no? ¿Qué quiero de lo que estoy produciendo? ¿Qué quiero de este libro que hice? ¿Qué quiero de esta canción que escribí? ¿Qué quiero de esta pintura que hice? Quiero que siga en mi taller, quiero que termine en un festival. Hay que ponerse esos propósitos, hay que tenerlos claros esos propósitos, ¿sí? Esas metas, que yo recomiendo que las escriban, ¿sí? Porque cuando uno baja a papel la concepción de lo que desea, colabora, por lo menos colabora, nos hace tenerlo visible. Si podemos tenerlo en un papel, no escondido, sino en un papel que esté a mano, que por ahí puede ser un post-it en nuestra computadora, o una nota en nuestro teléfono, ¿sí? Algo que nos marque el rumbo, que no nos ha, porque después las distracciones son enormes, enormes. Entonces necesitamos disciplina, ¿sí? Necesitamos algo de disciplina. Hay una gran artista visual, que se llamó Judith Chicago, que es una de las pioneras del arte feminista, y una militante, ¿sí? Y Judith Chicago decía, estudiar, 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 ¿sí? Y le podemos decir trabajar, 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 ¿sí? Estudiar y trabajar, para que las cosas sucedan, ¿sí? No hay otra, por lo menos el hombre, creo, voy a prender una luz, perdón, en mi propio espacio, porque creo que por ahí me están viendo como muy baja de luz, así que denme un segundo, que ahí estamos, ahí creo que mejoró la cosa, o debería haber mejorado por lo menos. Entonces, estoy quemando una pintura, como verán, ¿no? Que tengo un pequeño cuadro, cosa que no debe suceder nunca, entonces la vamos a hacer así, para que no quemamos, ¿no? Con ningún flashazo nuestras pinturas. Entonces, les decía esto, disciplinarnos. Es fácil disciplinarse, ¿no? Pero por ahí algunas personalidades, para mí no es fácil disciplinarme, pero me doy cuenta que cuando adquiero un método de trabajo, todo me es más fácil, ¿sí? Cuando me puedo organizar metodológicamente, todo me es más fácil, ¿sí? Me pregunta acá Jorge, ¿el proyecto lo entendemos como una serie de obras con un objetivo o puede estar compuesta por una sola obra a tal fin? Puede ser una serie de obras, puede ser una sola obra. Lo importante es que una vez que ocurrió el hecho creativo, sepas
sepan qué desean que suceda con eso. ¿Sí? A mí me podrían decir, bueno, lo hago y quiero que quede en mi casa. Podría suceder, pero me parece que se pierde algo de todo lo que hablamos antes, ¿no? De lo más importante, es la vinculación con los otros, ¿ok? Y la responsabilidad, y esto que hablamos antes. Vos podés ponerte un objetivo muy concreto para una serie de obras o para una sola obra, ¿sí? Y decir, ¿qué quiero que suceda con esto? Ahí recomiendo escribirla, esta meta, este objetivo. Decir, bueno, con esto quiero llegar a tal punto. ¿Y qué hago para que eso suceda? Sería después la pregunta. ¿Cómo hago para...? Muchas veces, porque yo advierto esto, porque en mi trabajo como gestora cultural y como productora de arte, y hasta como artista cuando produzco mi propia obra, lo único que pasa es que estoy advertida, porque como trabajo en los otros campos, esto que les hablaba de la transversalidad de saberes, me permite darme cuenta. Pero lo que me pasa muchas veces cuando intercambio con otras y otros artistas y les pregunto, bueno, contame tu obra, o mostrame el proyecto, me encuentro ahí con muchas veces no, sí, pero muchas veces me encuentro con una falta de diseño del proyecto. Me falta eso, que me puedan mostrar y decir, bueno, esto es lo que hago, ¿sí? Concretamente, esto es a dónde quiero llegar, este es el material que tengo para ofrecer mi comunicación creativa, ¿sí? Hay algo ahí que muchas veces está desarticulado, como que por ahí hicieron un tremendo trabajo, después a la hora de salir a comunicarlo, hay una instancia que no sucede orgánicamente. Porque falta metodología, principalmente porque lo que falta para mí es adquirir un método después del hecho creativo, que tiene que ver con el diseño concreto de un proyecto. ¿Sí? Es a dónde quiero llegar. Una vez que sé a dónde quiero llegar, tengo que ver cuáles son las estrategias para llegar a ese lugar. ¿Qué estrategias puedo utilizar para llegar a ese objetivo propuesto? ¿Se entiende? ¿Hay alguna pregunta, alguna consulta más que quieran hacer? ¿Me van siguiendo bien? ¿Sí? ¿Sigo entonces? ¿O alguien quiere colaborar con algo, alguna pregunta? Si no, seguimos. Estefanía, ¿querés escribir, Estefanía? Porque nuestro modo de comunicación es el chat. Así que si tenés ganas, dispuesta a escribir, leemos lo que querés compartir. Dale, listo. Mientras vos vas escribiendo, entonces, yo voy como desde que empecé hasta ahora para ir trayendo y que todos y todas nos podamos ir más o menos con un caminito armado, ¿no? Acuérdense, transversalidad, trabajo colectivo, comunidad, plasticidad, responsabilidad de nuestro saber creativo, ¿sí? Y trazar objetivos y pensar estrategias. Entonces, ¿cómo se prepara un proyecto para presentar? Bueno, a ver, sin duda debemos tener, no es la palabra más amorosa, pero un documento, ¿sí? Un documento donde podamos contar de nosotras y nosotros mismos. En primer término, contar lo que podríamos llamar un CV prosado. ¿Alguna vez les tocó armar un CV prosado o un currículum vitae prosado? ¿Sí? ¿Alguien lo ha hecho? Bueno, si no, es un ejercicio que les propongo que hagan. ¿Sí?
seguramente todas y todos hicieron un CV en su vida, ¿sí? Para un laburo, para lo que fuera. Seguramente todos se vieron en la situación de tener que crear un CV, un típico currículum vitae. Bueno, yo lo que los invito y las invito a hacer, siendo que estoy trabajando y conversando con creativos, es que dejen ese CV de lado y escriban en primera persona, ¿sí? Pensando en que le van a contar a un otro que no los conoce sobre sus vidas, ¿ok? Sobre sus vidas laborales, ¿ok? No, después que alguien quisiera entrar en algo del orden de lo privado, bueno, ya es una decisión personal. Pero un CV prosado tiene que ver con contar narrativamente en primera persona nuestra experiencia artística, nuestra experiencia laboral. Es un ejercicio hermoso para hacer, sobre el que pueden volver si quieren. Entonces, parte de nuestro proyecto podría empezar contando qué hacemos, cómo miramos el mundo, cuáles nuestras prácticas cotidianas en relación a la disciplina artística que asumimos. ¿Se entiende hasta acá cuando hablo de CV prosado? Podría decir, no sé, nací en Buenos Aires o en la ciudad que fuere, en tal año y a tal edad comencé mis estudios de teatro o de escritura, ¿sí? Pero eso es muy distinto a la cosa más pragmática y fría del CV tradicional. Para un proyecto creativo es más amigable, es más amoroso y es una buena práctica. Lo recomiendo entonces que se armen su CV prosado. Recomiendo que se tracen objetivos para sus proyectos personales, ¿sí? Y que luego diseñen todo esto en un paper, ¿ok? Todo esto lo bajan a un papel. Entonces escriben su CV, se trazan un objetivo y lo escriben, presentan el proyecto que están haciendo. Y algo muy importante hacer, y necesario en el mundo contemporáneo, ¿sí? Casi les diría que remite y requiere, por ser parte de la escena contemporánea, de la escena artística contemporánea, ustedes pueden armar una memoria conceptual de sus trabajos, ¿sí? No necesito que me expliquen la obra, pero sí necesito saber, ¿sí? Yo que voy a elegir o no esa obra para un festival, para una feria, para una muestra, lo que fuere, necesito conocer por qué ese artista hizo esto y no otra cosa. ¿Se entiende? Hay algo del orden, lo que llamamos memoria conceptual, ¿sí? Que tiene que ver con poder transmitir. Ya lo hicieron, tienen la obra, ahora cuéntenme, no la obra, no me expliquen la obra déjenme verla y déjenme ver qué me sucede a mí, espectador, con la obra. Pero cuéntenme el mundo de ustedes. ¿Por qué hicieron esa obra y no otra? ¿Qué los motiva? ¿Sí? ¿Qué los desvela? ¿Qué premisas tienen? ¿Qué los enamora? ¿Se entiende? Eso es una memoria conceptual. ¿Por qué hablo del tiempo y no hablo, no sé, de los celulares? ¿O por qué hablo de la tecnología en el universo y cómo influye en el ser humano y no hablo de otra cosa? ¿Se entiende a qué nos referimos cuando hablamos de memoria conceptual? ¿Me van siguiendo? Acá están intercambiando Majo y Jorge. Buenísimo, están hablando de la obra. Ok. Mis escultoras más pequeñas con colectiva. Ok, buenísimo.
¿Se entiende entonces? Vamos a ir repasando estas herramientas prácticas. Trazarnos objetivos, metas, ¿sí? Saber a dónde queremos llegar. Y yo en eso me animo a decirles que vuelen. Yo siempre me lo digo a mí misma y se lo digo a mis equipos de trabajo con los que intercambio, a mis alumnas y alumnos en mi cátedra en la Universidad de Palermo, vuelen. ¿Sí? Cuando se trazan un objetivo, trácenselo grande. Después hay tiempo. Hay una frase que a mí me enseñaron una vez que me encanta y que yo la utilizo un montón, que es de lo ideal a lo posible. Pero no podemos partir de lo posible porque somos creativos. Entonces, partamos del ideal. Después vemos, la propia realidad se va a encargar de volverlo posible, ¿sí? Pero animémonos a soñar, ¿sí? Porque nadie nos dice que no pueda ser cierto. Nadie nos dice que no pueda ser factible de ser realizado. Entonces, vamos para adelante. Después vemos, la propia realidad ordena, ¿sí? Si nosotros acompañamos, se va a ir ordenando. Y lo importante es que termine siendo posible de ser realizado. Pero entonces, en esta línea, nos creamos los objetivos, nos contamos, ¿sí? Le contamos a los otros en esto que llamamos un CV prosado de nosotros mismos, y hablamos de la memoria conceptual de nuestros trabajos, ¿ok? También un pequeño anotador para tener siempre, porque muchas ideas pueden llegar en cualquier momento y lugar, y a veces por algo visto oído fugazmente. Bueno, ahí, en esto que dice Jorge, puede escribirse al despertarse luego de un sueño que se olvidará. Exactamente. Bueno, ahí me parece, en lo que dice Jorge, hay una herramienta más. No se olviden que hablamos de metodología, ¿no? De adquirir metodología, de adquirirla, de adquirir un método de trabajo como artistas, porque se presupone que el artista, bueno, por su propio ser creativo, nada, no puede tener método. Al contrario, si tiene método, ¿sí? Tiene que saber cuándo aplicar el método. El método no hace falta aplicarlo a la obra propiamente dicha, pero sí el proceso después del diseño de ese proyecto, de qué hago con esta obra. Entonces, ahí adhiero, hay una gran herramienta que es la escritura, sin duda. Yo tuve la suerte de asistir hace muchísimos años a una charla de un guionista muy famoso de cine que vino al Festival de Cine de Mar del Plata, Paul Schrader, un gran guionista, y en esa charla él decía esto mismo que está diciendo Jorge. Ningún artista podría poder prescindir de un anotador a mano para inscribir, ¿sí? las percepciones que va teniendo del mundo. Y me es muy importante que no confíen en su memoria ahí. ¿Sí? No confíen en su memoria, confíen en el anotador, confíen en un blog de notas en el teléfono, escriban sobre lo que van percibiendo. Si tienen una impresión, o si no, pueden tomar fotos. A ver, a veces no les pasa cuando van por la vida que hay algo que no llama la atención cualquier cosa, ¿no? Nos llama la atención algo que esté vinculado a nuestro universo. El resto pasan un montón de imágenes que ni percibimos, pero hay algunas que vamos a percibir porque tienen que ver con nuestro universo, ¿sí? Y entonces por ahí puede ser, no sé, el zapato de una mujer, cada uno sabrá en su mundo qué, no sé, el tono de voz de una persona, una escena en la vía pública, no sé, un perro en la calle, lo que fuera, ¿sí? Que de alguna manera nos impacta, que de alguna manera nos trae una línea de pensamiento y que después, bien, queda la construcción de la memoria. Pero ir a hurgar ahí, la verdad que hoy tenemos
puede suceder, no digo que no, pero tenemos herramientas que nos pueden colaborar a eso, para después tener como un mapeo creativo, al que poder recurrir también. Referencias, antecedentes, por eso miramos a otros artistas. ¿Sí? ¿Por qué miramos la obra de otros artistas? Porque de ahí también, porque los temas son los mismos, ¿sí? En la humanidad, en los hombres y en las mujeres, el tema son los mismos. Miramos a otros artistas porque también buscamos lugares de referencia. Bueno, lo hacemos también en la vida en general. En ese sentido, me parece que tenemos que también adquirir herramientas. Si saco una foto y no me olvido de esta escena, la escribo rápidamente, no sé. Cada una y cada uno de ustedes puede buscar sus propias herramientas de percepción del mundo para el hecho creativo. Volviendo a la estructura de diseño de los proyectos, entonces nos habíamos quedado en las estrategias, ¿no? Estábamos pensando entonces en todo esto. Alguna de las compañeras hablaba de cómo armamos un proyecto. Bueno, lo armamos con todo este material que estoy diciendo, ¿sí? Lo vamos armando con todo este material. Contamos de nosotros, contamos de nuestra percepción del mundo. Siempre, gente, acá sí hay algo que es muy importante. Revisen su escritura, ¿sí? Un diseño de proyecto, antes de poder comunicarlo con otros, debe tener una revisión. Y yo ahí sí recomiendo que siempre se lo den a alguien de su confianza, que no esté empapado en el proyecto, que les pueda, y que no tenga nada que ver por ahí con el mundo artístico, ¿sí? Pero un otro que pueda leer eso de una manera más despojada y que pueda hacer no una devolución sobre el contenido, pero sí sobre la narrativa que estoy creando, ¿sí? Que me pueda aportar una mirada. Eso me parece que colabora, ¿sí? Y en términos de escritura y de, bueno, los que trabajan con la palabra, como había un compañero acá que escribía, tiene algo más resuelto, para ir por ahí para otras o otros que les cuesta más el desarrollo narrativo, es un buen ejercicio de hacer, y también hay algunos talleres a los que podrían ir que trabajan en escritura creativa, ¿sí? Colaborando con las artistas y los artistas a desarrollar esta escritura creativa, ¿sí? Busquen, hay talleres, hay gente muy piola haciendo talleres de este tipo, que colabora. Y además, una vez que uno desarrolla la escritura creativa, es una herramienta más que tenemos. Me pregunta Estefanía, en base a su experiencia, ¿con tipos de criterios debería crear un proyecto teatral para un concurso público de mi país que indica ser de tema libre y que cuenta con un buen presupuesto, el mismo que todo se verá justificado? Bueno, a ver. Vamos teniendo, ahora voy a ir a un tema que hay una pregunta puntual, pero quedan claras entonces las herramientas de anotación y percepción del mundo. Nuestro CV prosado, pensar nuestros objetivos, describirlos y escribirlos, ¿sí? Describirlos y escribirlos. No importa, después hay formas de escribir los objetivos, eso dice la teoría, que los objetivos se escriben con un tiempo verbal determinado, pero no importa, ustedes escriban el objetivo. ¿Sí? La memoria conceptual, hasta ahí llegamos, ¿no? Con esto a desarrollar. Cuando yo tengo mi proyecto más o menos armado, es muy importante algo, a veces se descuida mucho, y es muy loco, porque estoy hablando con artistas, que es la fotografía de las imágenes que utilizo para mostrar lo que hago, o la reproducción, el soundtrack, el archivo de audio para mostrar mi canción, ¿sí? Digamos, ahí me parece que sí hay que ser muy riguroso.
saquen buenas fotografías, y si no saben ustedes hacer buenas fotografías, bueno, hagan un trabajo colectivo, busquen quién puede hacer buenas fotografías de sus obras, si tienen un proyecto teatral y tienen que buscar, armar un proyecto teatral, busquen antecedentes que les sirvan, y bueno, van a producir el vestuario, bueno, pero ¿en quién me baso para armar el vestuario de mi proyecto? Y busquen imágenes, y que las imágenes sean buenas, y que estén en buena resolución, y que estén bien pegadas en el proyecto final, y que siempre tengan epígrafes, y que tengan referencias, que me remitan a, ¿sí? Que no, porque piensen que piensen siempre que la persona que va a leerlos o a leerlas no sabe nada, no sabe nada. Entonces no den por sentado cosas que pensando que el otro las conoce, pero él no las conoce y no tiene la obligación de conocerlas, ¿ok? Acá hay una pregunta muy puntual que tiene que ver con cómo armar un proyecto para una fuente de concurso público, ¿sí? Bueno, cuando uno piensa y quiere presentar un proyecto, busca líneas de financiación afines, ¿no? Supongo que muchas y muchos de ustedes pasan por esto, porque todas y todos necesitamos financiación para nuestros proyectos, ¿no? Entonces lo primero que tenemos que hacer es un scouting, una búsqueda de todas las líneas de financiación que tengo a mi alcance. Para eso hay guías que nos colaboran, para los que estén en la ciudad de Buenos Aires. Ahora les voy a buscar, no lo tenía previsto, pero ahora les busco rápidamente una web de acceso público, por supuesto, que depende del Ministerio de Cultura de la Nación, que tiene un PDF muy exhaustivo sobre las líneas de financiación a nivel nacional, al que pueden recurrir, y yo en esos términos les recomiendo que se armen, si van a querer presentarse a líneas de financiación, que se armen un cronograma anual, ya que las líneas de financiación siempre se dan en el mismo tiempo, ¿sí? El Fondo Metropolitano abre siempre más o menos a esta época del año. El Fondo Nacional de las Artes tiene 2 llamados anuales para becas de creación. Mecenazgo abre una vez al año. El BID hace un llamado anual, digamos, y es generalmente en octubre, noviembre, en ese periodo. Entonces, si quieren buscar financiación y necesitan, primero van a necesitar de lo que veníamos hablando, el diseño del proyecto, el proyecto. Una vez que lo tengan, cada línea de financiación tiene sus propias particularidades, ¿sí? Es muy bueno conocerlas, esas particularidades. Ahí, Estefanía, yo te recomiendo a vos y a todas y a todos los que quieran presentarse, primero conozcan la línea en la que van a presentarse. Léanse las bases, que son un plomazo a veces, porque son interminables, pero tienen que leerlas. Y sobre todo lean quiénes ganaron en años anteriores, para ver si pueden más o menos determinar cierto lineamiento, ¿sí? O ciertos intereses que pueda llegar a tener esa línea de financiación. Y otra cosa importante es conocer al jurado. ¿Quiénes son las personas que seleccionan? ¿Qué perfil tienen las personas que seleccionan? ¿Sí? Entonces, yo no voy a cambiar mi proyecto. Mi proyecto se va a presentar con esas características. Tal vez lo que pueda adaptar es el tono en el que lo presento a esa línea de financiación. Entonces agarro
mi proyecto este que tengo diseñado, copio y pego y veo cómo adapto, ¿sí?, según las especificidades de esa línea, el tono en el que lo presento. ¿Se entiende? Si ustedes tienen una línea de financiación de tema libre, mejor. ¿Qué más quieren que tener una línea de financiación que no les ponga condicionamiento? Sí, obviamente, todo se debe justificar, pero para justificarlo, ¿cómo justifico yo mi trabajo creativo? Hablando de lo que me importa, hablando qué es esto que yo les decía de la memoria conceptual, hablando de cuál es mi mundo y por qué hago esta obra y no hago otra. ¿Sí? ¿Cuáles serían los mejores medios para comunicar o difundir un proyecto colectivo? Bueno, sin duda, hoy no podemos dejar de pensar que una de las herramientas fundamentales para la difusión son las redes sociales. Y pensar en lo que se conoce como proyectos transmedia. ¿Escucharon hablar de proyectos transmedia alguna vez? Si escucharon, buenísimo. Y si no, investiguen un poco qué son los proyectos transmedia. Bueno, en publicidad y se usa en cultura y se usa en arte un proyecto transmedia. En realidad no es más que algo que generalmente todos hacemos de manera intuitiva, pero la profesionalizamos, ¿no? Un proyecto transmedia tiene relación con generar una campaña de comunicación en distintos soportes. Entonces, utilizar, por ejemplo, a ver, si quiero lanzar un videoclip, bueno, puedo ir haciendo, no sé, reels de Instagram y a la vez puedo ir pasando, no sé, subiendo un soundtrack a alguna plataforma de música y a la vez puedo imprimir la letra, si es que tiene letra, a otra plataforma y difundirla, digamos, es pensar de manera transversal todos los medios de comunicación a los que puedo llegar. ¿Ok? ¿Me siguen hasta ahora? ¿Sí? Entonces, las redes, sin duda, ¿sí? Bueno, hay una discusión bastante estéril para mí, si WhatsApp es o no es una red social. Sí, no sé, a veces sí, los grupos a veces terminan funcionando como una red social. Bueno, WhatsApp yo le incluiría sin duda, según el target, según el público específico, que ahí hay otra herramienta que hace nuestro diseño de proyecto, algo muy importante, es cuáles son nuestros destinatarios, a quiénes queremos llegar, ¿sí? Queremos llegar a definir nuestro público. Esto quiero decir, definir nuestro público es absolutamente importante. Es absolutamente importante. Es, bueno, a ver, yo tengo este proyecto. ¿Con quién quiero comunicarlo? ¿Con quién quiero generar comunidad? ¿Sí? Con todas y todos, sin límites etarios, sin límites de género, sin límites de nivel socioeconómico, sin ningún límite. Tengo algunas segmentaciones y me parece que lo que hago yo va mejor para un público infantil, va mejor para un público adulto, va mejor para un público de tercera edad. Bueno, cada uno y cada una de ustedes conoce su proyecto. Cuanto más lo conozcan, más fácil les va a ser comunicarlo, más cómodos se van a sentir en la comunicación que van a generar de este proyecto. ¿Sí? ¿Se entiende? Hasta ahora, ¿hay alguna otra pregunta que quieran hacer? Si no, seguimos avanzando con algunas cuestiones que me gustaría resaltar, ¿sí? Que tienen que ver
con algo que venimos hablando. ¿Se entiende esto del diseño del proyecto? ¿Quieren que repasemos cuáles son las premisas para armarlo o quedó claro? ¿Alguien quiere colaborar con algún sí, algún así o así, alguna consulta que quieran hacer? ¿Se entiende, no? Repasemos. Ok, vamos a repasarlo. Claro que sí, ¿cómo no? Vamos a repasarlo. Hablamos de dos tipos de herramientas. Herramientas tangibles, herramientas intangibles. De las intangibles hablamos de transversalidad de saberes, es decir, hacer convivir nuestros propios saberes, y no porque soy química y hago pintura, siento que estoy traicionando a uno o al otro. No, soy una pintora que hace química, o soy una química que hace pintura, ¿sí? Son saberes que conviven. Nuestra propia transversalidad y la transversalidad con los otros y las otras. Esto va de la mano de lo colectivo, generar comunidad, la necesidad de generar comunidad, colectividad con otras y otros que tengan intereses afines a los míos. Entonces, de las herramientas hablamos de transversalidad, hablamos de colectivo, de comunidad, hablamos de responsabilidad creativa en nuestros hechos creativos, como responsabilidad tengo hacia el afuera, hacia el mundo que me rodea y al mundo al que quiero mostrarle mi saber, mi ser artista, mi producción artística. Después hablamos de plasticidad, ¿sí? De la plasticidad psíquica necesaria para afrontar nuestra época, ¿sí? Eso como herramientas intangibles. Y como herramientas tangibles hablamos de que una vez que tengo mi obra producida, sea cual fuera, porque escribí mi obra de teatro, porque escribí mi canción, porque ya la puedo tocar, porque tengo mi coreo de baile armada, porque tengo mi pintura hecha, mi universo sonoro terminado. Bueno, ese proceso creativo ustedes lo conocen mejor que yo, porque cada uno sabe, yo ahí no me meto. Para eso, si ustedes necesitan cotejar lo creativo, el trabajo creativo propiamente dicho, pueden hacer clínicas de arte, ¿no? Que son talleres, cuestiones que colaboran un montón con pensar la propia obra. Pero una vez que ya tengo eso, necesito ordenar, ¿sí? un proyecto alrededor de mi producción artística para que sea comunicado. Entonces, ahí lo primero que hago es trazarme un objetivo, ¿sí? Decir qué quiero de lo que hice. Y ahí es cuando yo les decía que no se piquen, que piensen en grande. Trazo un objetivo. Y digo, con esta canción quiero llegar a tocar en tal lado. Ok. Con este libro quiero estar en el año que viene, no sé, en la Feria del Libro de Frankfurt. ¿Por qué no? Ok. Una vez que tracé mi objetivo, tengo que contar de mí. Pero ya no hago un CV tradicional, hago un CV prosado. Cuento en primera persona mi desarrollo laboral, ¿sí? Porque vieron que no les pasa a ustedes que cuando tienen que armar su CV, los CV siempre tienen una lógica para otro mundo, que no es el generalmente en el que nos movemos nosotros, ¿no? Tiene una cosa mucho más pragmática, y siempre decir, wow, qué sé yo, no sé, a mí me pasó la otra vez que tuve que armar un CV
porque me quería presentar a, bueno, a una beca internacional y qué sé yo. Entonces dije, voy a usar una plantilla, ¿no? Voy a ver si usando una plantilla, mi CV está hecho por mí, qué sé yo. Ahora que ya hago CV prosados no me importa nada. Eso no quiere decir que no tengan que tener un CV formal, ¿no? También tienen que tener un CV formal. Pero el CV prosado les va a colaborar un montón. Utilicé una plantilla en un programa que encontré en la compu y me decía empresa. Todo el tiempo remitía a puesto, empresa. Y no, la verdad que no es, generalmente es raro eso, porque el mundo del arte no son empresas, no son puestos, no siempre son puestos, digamos, ¿no? Ahí como habría que armar un CV específico para creativos. Yo no lo encontré. Si alguien lo tiene, lo comparte. Entonces, ¿qué herramienta descubrí que me pareció genial y maravillosa y la estoy socializando con ustedes? Es el CV prosado. Contar entonces en primera persona nuestro camino laboral. Objetivo, CV prosado. Utilizar como soporte un libro creado por otro artista para crear en mis obras de pequeño formato. ¿Puede ser considerado un trabajo colectivo de ambos? Jorge, termino de repasar y leo tu pregunta y te contesto, ¿vale? Entonces, vamos a terminar el repaso. Tangibles terminamos, producción de la propia obra, y ahora vamos, intangibles terminamos, producción de la propia obra, vamos a los tangibles. Ya dijimos objetivo, hablamos de nuestro CV prosado, hablamos de la memoria conceptual, ¿sí? Que es otra herramienta muy importante que tenemos para contarle. Acuérdense de esta diferencia, no explicamos la obra. Si tenemos un cuadro, no sé, porque es un paisaje, no explicamos el paisaje, no hace falta que expliquemos el paisaje, pero sí explicamos por qué hicimos ese paisaje. No el paisaje en sí, sino por qué ese paisaje. ¿Se entiende? Entonces ahí es muy importante que tengan una buena narración creativa. Y ahí yo les dije, si la tienen, es una herramienta buenísima, y si no, hágansela la herramienta. Yo la súper recomiendo, la herramienta de escribir sobre la propia obra, ¿sí? A mí me pasaba durante muchos años, yo organicé un festival de arte y tecnología, donde había muchos ingenieros, había químicos también, había biólogos, había artistas, digamos, toda esta gente que después hacía trabajos artísticos o artistas de formación artística que producían la propia obra. Digamos, había muchos híbridos y mucha transversalidad. Y había un problema que se manifestaba siempre cuando presentaban la obra para que fuera seleccionada para participar en el festival. Hacían unos desarrollos de la interfase que habían usado y nos contaban toda la técnica con un nivel de detalle increíble, pero cuando le preguntábamos, bueno, pero ¿de qué va la obra? ¿De qué va? ¿Qué mundo me cuenta? ¿Cuál es tu tema? ¿Cuál es el tema de tu mundo? Hacían agua. Entonces, ahí me parece que es algo que hay que profundizar y que los artistas no pueden perder de vista. Trabajar sobre el propio mundo, ¿sí? ¿Cuáles son los temas que a mí me desvelan? ¿Cuáles son los temas que me hacen pintar de la manera que pinto? ¿Cuáles son los temas por los cuales yo hago esta música y no hago otra? Bueno, cuenten eso, ¿sí? En una memoria conceptual. Y después siempre busquen referencias de otros artistas, ilustren bien, ilustren en calidad, ilustren con buen material, ¿sí? Que las presentaciones sean prolijas, que estén mínimamente diseñadas. No le digo que se van a tener que pagar un diseñador, pero nos da lo mismo cualquier cosa, porque todo comunica.
todo comunica, todo lo que hacemos comunica, ¿sí? Comunica cómo hablamos, comunica cómo nos movemos, comunica cómo escribimos, comunica cómo presentamos un trabajo. Entonces, en eso, sean exigentes, porque es la propia producción la que está en juego. Entonces ahí yo sí sería exigente y iría fuertemente con esto de, acuérdense que les dije, estudiar, 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 trabajar, trabajar, trabajar. Es así, como decía Picasso, que me agarre trabajando la creatividad, ¿ok? Hasta ahora llegamos ahí. Jorge me pregunta si utilizar como soporte un libro creado por otro artista para crear en él mis obras de pequeño formato puede ser considerado un trabajo colectivo de ambos. Siempre, Jorge, puede ser un trabajo colectivo de ambos siempre que el otro artista esté enterado de esto y acuerde con vos esto y se haga un trabajo conjunto. Si es así, es un trabajo colectivo, sin duda. ¿Sí? Si vos lo que estás haciendo es tomar ese otro libro y resignificarlo, ojo, eso no es un trabajo colectivo, si el otro artista no sabe, pero vos estás tomando la obra de otro y la estás resignificando, ahí hay que ver si estás haciendo una cita, si estás haciendo un homenaje, ¿ok? ¿Se entiende la diferencia? ¿Sí? Para que haya un trabajo colectivo, el otro o la otra tiene que saber que está trabajando colectivamente conmigo, ¿sí? Si no, es otra cosa, es citar o homenajear, ¿sí? Esto queda muy claro en el cine son cosas, bueno, en la literatura también, ¿no? Pero en el cine se ve claramente las citas, los homenajes, bueno, se ven todas las disciplinas en realidad, las referencias que uno busca. Está bueno tener referentes artísticos, ¿sí? Está bueno esta es otra herramienta que les doy. Les va a colaborar además con el diseño de sus propios proyectos. Tengan artistas de referencia. Todas y todos tienen artistas de referencia. Tienen un mundo creado de artistas de referencia. ¿Sí? Porque van a elegir artistas, seguramente, que tengan que ver con estos mundos que yo les hablo. Artistas que tengan que ver con su memoria, con la memoria conceptual, con los temas del propio mundo de ustedes. ¿Ok? Entonces, no, armátelo, Marcela. Busca los artistas que les interesan. Miren muchos, muchas y muchos artistas. Miren artistas. Hoy, bueno, la pandemia y las restricciones sanitarias no permiten que salgamos mucho, pero la virtualidad, la verdad que sí nos permite conocer un montón de artistas, porque podemos entrar a museos, porque hay un montón de aplicaciones y webs interactivas que podemos acceder, por ejemplo. ¿Qué plataforma recomienda para dar a conocer los proyectos individuales que no sean concursos, sino plataformas para generar comunidad? Bueno, pues para dar a ver, antes de contestarte, quiero decir que supongo que todas y todos consumen Google Art, ¿no? Parece que le hago la propaganda a Google, pero todos tienen Google Arts bajado en sus teléfonos o en sus computadoras. Si no es así, bueno, ténganlo, métanse ya. Si lo bajan a la aplicación, les aseguro que van a tener unos días bastante perdidos ahí, ¿sí? Porque el nivel de tecnología al que acceden y pueden ver los museos del mundo y pueden entrar además con un montón de detalle a ver obras, es increíble como herramienta. ¿Qué plataformas recomienda para dar a conocer los proyectos individuales? Bueno, a ver, sin duda, mira,
una cosa que yo pensaba hace mucho, que invito a que lo investigues, ¿sí? Te invito a que lo investigues, ¿quién es cómo es el nombre? Espera, de Lisette. Yo pensaba que los blogs estaban súper en desuso, y me recontra equivoqué. Yo creo que crearse un buen blog, el tema con todas las plataformas que pueda llegar a utilizar para la difusión, hay que tomar el compromiso de sostenerlas. Lo peor es no sostenerlas. No se metan en ninguna plataforma que no vaya a estar actualizada y que no puedan sostener, no les digo cotidianamente, pero sí que tenga un mantenimiento riguroso, ¿sí? Investigar, Lisette, el tema de los blogs, ¿sí? Porque tengo muchas referencias y he investigado y he mirado algunos muy interesantes y muy activos. Y el blog tiene, por su propia estructura, te brinda como muchas herramientas vinculares, ¿sí? Investiguen los blogs. Yo ya les digo, en un momento yo tuve un blog hace muchos años, pero esto cayó en desuso, y una vez, no hace mucho, me llegó esa información y me accedí a unos blogs muy interesantes, y ahí empecé a hurgar, y la verdad creo que hay muy buen material ahí. Bueno, después, por supuesto, para los proyectos colectivos, sí, bueno, las webs no siguen estando muy vigentes. Lo mismo, después hay algunas. Ahí habría que ver también, te contesto, habría que ver muy bien, Lisette, cuál es el objetivo. También esto, ¿no? Definir la plataforma según el objetivo que tengas para ese proyecto. Otra herramienta que cuando empezamos a hacer el repaso, me olvidé de enunciar, y que no es menor, es nuestro público. Con quienes nos queremos vincular. Esto es súper importante de tener presente, ¿ok? Entonces, esperen que había acá, me dice Maja, entonces parte de la memoria conceptual. ¿Podría ser la técnica creación más allá del tema que queremos abordar en cada caso? ¿O deberían ser ambos? Sheila Hicks, qué bárbaro, hermoso. Muy bien, bueno, lindo que tengas artistas de referencia. Búsquense artistas de referencia. La memoria conceptual es más que la técnica. Es más que la técnica. Yo no digo que no hables de la técnica, habla de la técnica. Podés contar cuál es tu proceso, si querés, creativo, no está de más. Eso sería memoria técnica, ¿sí? Podés contar cómo trabajás, digamos, ¿no? Bueno, uso papel, imprimo, hago, no sé, utilizo como técnica la litografía, y entonces dibujo, y imprimo en la piedra, ¿sí? Está bien contar eso, es necesario, pero la memoria conceptual está más ligada a los temas que me ocupan a mí como sujeto y me desvelan. A ver, creo, hagan un ejercicio. Piense cada una en un artista que les guste, sea un músico, sea un escritor, escritora, sea una pintora, pintor, lo que sea, un director de cine, una directora de cine. Seguramente ustedes tienen. Bueno, a ver, Maja, Sheila Hicks, ¿qué te parece que es el mundo de ella? ¿Qué temas te parece que son los por los que siempre da vueltas? ¿Sí? Y así yo les diría que ustedes podrían hacer el ejercicio podrían empezar, me parece, ahí miren, me viene ahora una buena idea. Tal vez puedan empezar a pensar los mundos,
¿sí? De algunos artistas que para ustedes sean referencia y tal vez lleguen fácilmente a sus propios mundos a través de sus propios referentes. ¿Mm? ¿Queda claro? Por ejemplo, a ver, ¿te animás a decirme algo de Sheila Hicks, por ejemplo, que te guste? Hay algo, por ejemplo, que trabaja el tejido, trabaja el color. ¿De qué habla el tejido? Los tejidos, ¿con qué los podríamos asociar? Habría que, obviamente, nada, hay que meterse más, esto es abuelo de pájaro, ¿no? Es casi una aberración, pero leer el mundo de un artista sí. Pero bueno, el tejido tiene que ver con algo bastante primario, ¿no? El tejido está vinculado también a lo familiar, a lo amoroso, a la indumentaria, aquello, podríamos pensar el color, ¿por qué usa rojo si no usa verdes? Casi les diría que la memoria conceptual está ligada a una crítica de la obra, una crítica artística. ¿Se entiende? ¿Sí? Hagan ese ejercicio. Tomen a un artista que sea de referencia para ustedes y piensen los mundos de estos artistas y a partir de eso anímense a pensar los propios. ¿Sí? García Márquez hablaba siempre de lo mismo. Hitchcock habla siempre de lo mismo. Siempre son los mismos temas. Bueno, la herramienta es el suspenso en Hitchcock. La herramienta es el suspenso. Pero el tema es el suspenso. ¿O son los vínculos? Pues la frustración, o es la soledad. ¿Se entiende? La herramienta es el suspenso, pero los temas no son el suspenso. Los temas son otros. Entonces, bueno, Kitaro, músico al cual le mostré mi trabajo para ver si éramos compañeros de viaje. ¡Qué hermoso, Marcela! ¡Qué hermoso! ¡Qué bueno! ¿Y cómo te fue con esto? ¡Qué lindo! Entonces, a ver, espero haberlos acompañado y haberles podido transmitir mi experiencia personal y haberles brindado herramientas. Yo tengo otra frase que les comparto, como esta que les compartí, de lo ideal a lo posible. Les comparto otra frase que no hay peor gestión que la que no se hace. Entonces podríamos decir, no hay peor hecho creativo que el que no se comunica. Entonces, en ese sentido, me parece que se reforzaría constantemente mi disciplina laboral y la adquisición de un método de trabajo, que sin duda nos va a beneficiar en todo el proceso creativo y en el proceso de diseñar nuestro proyecto para que sea comunicado. Decidí volver a contactarlo. Claro, por supuesto, por supuesto. Sí, ustedes miren, y además me pasó el otro día con unas alumnas, ¿no? Mis alumnas de la cátedra, que querían llamar para un proyecto, para el proyecto pedagógico que tienen que hacer para la materia, querían llamar a un determinado jurado. Decían, no, no me va a dar bola, no, 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 no. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Si todavía, ¿por qué no con el no cuando todavía nadie les dijo nada? Yo insistí con eso, les dije, escriban, después ven, si no, bueno, irán a otro. Obviamente que no es una posibilidad, pero no puede ser la primera, no puede ser la primera. Esta puede ser después una consecuencia, pero si deseo algo, no puedo partir del no. Bueno, de hecho le escribieron y tuvieron suerte y les contestó y todo. Después nos cerraron por un tema de fechas, pero les contestó y fue súper amoroso y les recomendó a otra persona, digamos, no partan del no, de abrir el universo y de ver qué sucede. Y si tiene que ser, va a ser. Bueno, cerrando algo también con esto que decíamos de las líneas de financiación que una de ustedes preguntó.
anímense a presentarse a todos lados, anímense y preséntense. Para eso van a tener que tener este proyecto diseñado, ¿sí? Que va a tener que tener este CV, va a tener que tener los objetivos, va a tener que tener trazadas las estrategias, la memoria conceptual, buenas imágenes de obra, público destinatario. Esos son como los tips genéricos. Después va a haber especificidades, ¿sí? De cada línea a la que se presenten, pero con eso deberíamos estar muy bien como para encarar el proyecto. Bueno, no quiero cerrar sin comentarles también, insistir con algo de lo colectivo, ¿sí? Hablamos mucho, todo esto que yo les dije, del diseño de un proyecto individual, también se puede hacer colectivamente. Entonces, ármense equipos de trabajo, busquen compañeras, compañeros con quienes generar proyectos. Para eso también van a tener que tener un objetivo claro. Pero si hay algo, ¿sí? Piensen, por ejemplo, los principales colectivos artísticos argentinos, por lo menos del último tiempo que yo conozco, son muy poderosos y responden siempre a compartir un objetivo común, ¿no? Por ejemplo, hay un grupo de mujeres, se llama Nosotras Proponemos, no sé si las conocen y escucharon hablar. Bueno, Nosotros Proponemos es una colectiva de artistas mujeres que por supuesto tienen como principal objetivo visibilizar las diferencias de géneros en la matriz cultural, ¿sí? Por supuesto, ahí tienen una. Después hay un grupo colectivo muy interesante también, que se llama Etcétera, no sé si lo conocen, no nos da el tiempo para compartir videos de ellos, pero les tiro así como unos nombres que están en la escena contemporánea y que me parece que está bueno que los tengan como de referencia y que los puedan investigar para pensar también lo artístico desde lo colectivo, ¿sí? Y otra cosa que les doy, no sé si han participado, pero si no, me animo a decirles que también investiguen ese campo y que puedan tal vez hasta participar. No sé si han participado o se han presentado a residencias artísticas. Bueno, las residencias artísticas también son una forma de pensar lo colectivo, ¿sí? Y las residencias artísticas hay un montón, hay algunas públicas, hay algunas privadas, pero vale la pena la experiencia. No sé si alguien ha pasado por una residencia artística o se ha presentado, pero las invito y los invito a que investiguen sobre esta instancia, porque esta instancia es muy vincular, es muy del trabajo colectivo, porque van a compartir un tiempo con otras y otros artistas, para pensar la propia producción y para pensar tal vez una producción colectiva, y son espacios de mucha inmersión, entonces generalmente es un tiempo que uno le dedica exclusivamente a eso, y está buenísimo. En una dramaturgia fue una experiencia muy enriquecedora, en especial porque conocí otras ciudades de mi país. Hermoso, buenísimo, mira, participaste, ¿sí? ¿Ves? Ahí tienen. Seguramente lo que dice Estefanía, una experiencia muy enriquecedora, ¿sí? Es así. Y conociste seguramente otras personas, e intercambiaste saberes, y acá es la transversalidad, porque lo colectivo da transversalidad. Lo colectivo imagina un mundo mejor, imagina un mundo de intercambio de saberes donde todos y todas nos fortalecemos, ¿no? Entonces, en mi ser optimista y militante, tengo para decirles eso, trabajemos para la construcción de un mundo mejor, y trabajemos colectivamente para eso, ¿sí? Y es más fácil con otros, como
bueno, ahí está, parece un eslogan político, pero está esto de la pandemia que se ha utilizado mucho, que es no salimos solos. No, no salimos solos. Pero no es que no salimos solos de la pandemia, no salimos solos de ningún lado, no salimos solos porque somos seres sociales y porque nos es más fácil la comunidad, nos es mucho más fácil cuando unimos fuerzas. Entonces, unir fuerzas creativas es un poder enorme, enorme, ¿sí? Un privilegio enorme. Entonces, empodérense de él y tómenlo, ¿sí? No se olviden de esto que les decía, tienen una enorme responsabilidad en las manos por ser creativos. Bueno, hagan de esto el mejor mundo para ustedes y para los otros. Bueno, creo que estamos en tiempo, ¿no? Julieta, que andás por ahí. Recomiendo un colectivo artístico, Estrella del Oriente, y su película La Ballena, que puede encontrar en YouTube completa con subtitulado en inglés. Sus artistas son súper talentosas, la película aborda distintos temas de humor, juro que no van a parar de reírse. Buenísimo, no lo conozco, así que ya estoy anotando. Ok, entonces estoy anotando para, a ver, Estrella del Oriente, les recomiendo a todos, Estrella del Oriente, y la película se llama Ballena. Buenísimo, lo voy a buscar y lo vamos a ver. Para cuando, hola, bueno, listo, podemos seguir un ratito más, entonces, si quieren, intercambiando, ¿sí? Yo dejaría estos minutos, entonces, para intercambiar saberes, para ver si hay preguntas que tengamos que responder. Tienen su Facebook, mi Facebook o el Facebook de la Estrella de Oriente. A mí, si me quieren buscar, me pueden buscar como, creo que como Patricia Moreira. Así que me van a buscar y me van a encontrar fácilmente. Yo quería compartirles, no nos dio el tiempo, la verdad que me pasé hablando más de 90 minutos, el Facebook del grupo. Buenísimo, buenísimo, lo voy a buscar, Estrella de Oriente. ¿De dónde son? ¿De qué origen son como colectiva? ¿Sabes? Yo les quería compartir, a ver si puedo compartirles. Mira, no los conozco. Bueno, wow, qué bueno cuando, me encanta cuando sucede esto, que siempre hay algo que uno no sabe. Y está buenísimo, los voy a buscar. Yo tenía para compartirles, a ver si me deja, esperen que antes de compartir les voy a mostrar un trabajo que hizo este colectivo, etcétera, que a mí me encanta lo que hacen. En esta ocasión, ahora les voy a mostrar un trabajito rápido, que es, ellos participaron de un programa internacional que se llama Entrenamiento para el Futuro, Training for the Future, que es un campo de entrenamiento utópico, donde hay esto inicia por un artista, y el Getty Institute creó este programa internacional, donde se pueden presentar, acuérdense, se llama Training for the Future, ¿no? Entrenamiento para el futuro. Debido a la pandemia, tuvo obviamente un formato descentralizado, porque antes estaba centralizado en distintas ciudades del mundo, pero se hizo también una modalidad en esta descentralización, se hizo una modalidad virtual. Y la verdad que es muy interesante porque ellos tienen algunas estrategias artísticas, plantearon en esta oportunidad estrategias artísticas para sobrevivir al mundo que se viene, ¿no? Y recogiendo propuestas de acciones e intervenciones performáticas basadas en la solidaridad y en la necesidad común. Esto que les decía, ¿no? Que los colectivos se unen
eh, porque responden a una lógica común, a una necesidad común, ¿no? Y bueno, hicieron esta colectiva que les voy a compartir para que vean algunas imágenes y después los pueden chusmear. Está Pedro Roth, mira, en Estrella de Oriente. Ah, ok, bueno. A ver, díganme si se ve bien. Les voy a mostrar. Después ustedes chusmenlos. Y estas son imágenes. Vamos a hacer un pequeño recorridito por unas imágenes de este entrenamiento para el futuro que hicieron este año, donde la propia colectiva invitó y abrió el juego a otras y otros artistas, ¿sí? Para pensar estas nuevas prácticas solidarias, para pensar el mundo que viene, y hicieron toda esta acción performática donde empieza en una institución museística y después sigue hacia la vía pública dialogando con los territorios, ¿no? Algo muy importante que, bueno, para que suceda, que tiene que ver con eso, cómo dialogar, no solamente los colectivos, digo, tienen como función también dialogar con los territorios, ¿no? Entonces, bueno, acá les sigo intercambiando, compartiendo algunas fotos de este trabajo. Acá están, crearon este vestuario que habla, por supuesto, de un mundo pandémico, ¿no? Y crearon todo un universo de discurso. Síganlo, es muy interesante lo que hacen, muy interesante lo que hacen. ¿Sí? Y como, bueno, las respuestas solidarias, miren, la respuesta solidaria tal vez sería soportar el error, ¿sí? Algo que nos cuesta tanto en esta sociedad, pensar en un buen vivir, pensar en el amor, ¿no? Como recursos que nos ayudan a pensar un mundo más justo. Acá tienen, bueno, después seguramente la colectiva estuvo pensándose, y esto es muy simpático porque les cuento cómo termina la acción. Es muy bueno que hayan hecho esta foto porque después que terminaron la acción, llamaron, se pusieron una juntada de platita y compraron unas pizzas. Entonces, esta es la foto del chico del Rappi que vino a traerles las pizzas y bueno, nada, quedó también participando activamente como parte de ese territorio de esta acción performática. Y vean que siguen también hablando de temas que conocemos, que aportan a un mundo mejor. Derechos, educación, ¿sí? Siguen siendo las mismas temáticas. Trabajando colectivamente, ¿no? Pensando un mundo colectivo. De acá salieron a la vía pública. Esta acción se hizo en el mes de febrero de este año. Y fíjense, es muy lindo cuando salen a intercambiar con la escena pública, con los territorios, con la gente que está tomando mate en la plaza, cuando van al puestito de choripán, ¿sí? Entonces hay tantos diálogos posibles para pensar el mundo, ¿sí? Bueno, esta foto está miren, lo levantaron al chico del Rappi. ¿Ok? Les muestro. Ellos trabajan un concepto que se llama erroristas, que tiene que ver con esto, con la capacidad de soportar el error, ¿no? Es algo que nos cuesta muchísimo dentro de esta sociedad en la que vivimos. Bueno, síganlos. Después tenía otro material, esperen a ver si lo tengo. Les quería compartir, me parece que esto es muy valioso. No sé si la conocen, pero hay una web que se llama Formar Cultura. ¿La conocen? Formar Cultura, se las dejo acá, escrita en el chat, Cultura. Entren, loguense, ¿sí? ¿Podrías compartir los links? Sí, comparto los links, claro.
denme un segundo, comparto los links, para después quería, de Formar Cultura. Formar Cultura es una plataforma gubernamental, pero es creada por el Ministerio de Cultura de la Nación y que tiene un material, la verdad, súper actualizado y imperdible. Imperdible para todos los que hacemos cultura, todos los que hacemos arte. Ahí les pongo, Formar Cultura. Ahora les voy a compartir rápidamente. El grupo Etcétera no tiene web, búsquenlo así como grupo Etcétera, ¿sí? Grupo Etcétera, les va a aparecer un montón de información de ellos, pero sí lo que quiero, miren, hablando de plataformas, me parece que lo que tienen es un blog que puede colaborar, a ver, no tenía pensado esto, pero lo hacemos, no hay ningún problema. Grupo Etcétera, no, tiren un Google y les va a aparecer un montón de información de ellos. Tienen un WordPress. A ver, pero no, me parece que el WordPress no es de ellos. Pero bueno, pueden empezar a mirarlos por acá y ahí les comparto este link y a partir de este me parece que van a poder conocerlos. Este grupo, etcétera. Después les quería compartir también algo que, hablando de residencias, hay un espacio muy interesante, son amigos, yo los quiero mucho porque conozco la responsabilidad con la que trabajan, que les recomiendo que también lo vean, que se llama La Paternal Espacio Proyecto. Tiene todo, es residencia artística, exhibición, investigación, tiene programas de arte y tecnología, arte y medio ambiente, arte y política, arte y ciudadanía, producen mucho de forma colectiva, y también los invito a que lo conozcan porque la verdad que tienen una producción muy, muy interesante, muy interesante. Les voy a copiar, acá en el chat les voy a copiar el Facebook de ellos para que los vean. Y también, otra cosa que les quería compartir, otro grupo, bueno, Nosotras Proponemos. ¿Conocen Nosotras Proponemos? ¿Les suena? ¿Han escuchado hablar? Bueno, Nosotras Proponemos, acá está, Proponemos, sí, tiene web, y tiene un manifiesto que también es importante que lo conozcan, sobre todo aquellas artistas mujeres, ¿sí? o artistas hombres, pero que entienden al feminismo, no como muchos dicen, como la contracara del machismo, porque muy lejos de eso está, sino que el feminismo es una mirada del mundo que integra a todas y a todos, ¿sí? Entonces, en ese sentido, ahí en Nosotras Proponemos tienen algo muy interesante también para observar de las prácticas artísticas contemporáneas que están muy presentes hoy en nuestra comunidad. Bueno, y ahora sí, creo que si alguien quiere compartir algo más, espero que les haya servido. Me pasaste los enlaces. Ay, perdón, hay forma de que, no sé por qué te llegó a vos por privado, hay forma de que, a ver, solo el participante va a hablar, ok. Ay, gracias, Juli, te re agradezco. Parece que hice el lío y les compartí los links de manera privada a Julieta, pero Julieta me está dando una mano y ahí se los está compartiendo. Bueno, entonces, para cerrar este encuentro, les agradezco a todas y a todos el haber estado presente. Que sigan participando de los días que quedan del OpenDC, que todavía quedan muchos por delante. Hay un montón de actividades buenísimas para
para hacer y participar y charlas. Gracias Julieta, y Julieta les compartió todos los links. A seguir trabajando, 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 estudiando, 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 a seguir construyendo colectivamente, y bueno, nada, eso, así que las y los despido, y bueno, espero poderles haber aportado algo, y por ahí se fueron con muchas preguntas, y ya eso es muy valioso. Si para mí se llevaron alguna pregunta más que respuestas, me voy muy satisfecha. Y si se llevaron respuestas, son muy válidas también, y apropiénse de las herramientas que les brindé y construyan las propias. ¿Ok? Muchas gracias. Gracias a todas y a todos.